Bienvenidos a la entrevista de France 24, hoy desde Asunción, Paraguay, donde estamos con el presidente Mario Abdo. Señor presidente, un placer saludarle. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista exclusiva, señor presidente. Un gusto, Valeria, para mí. Estamos realmente muy agradecidos que nos acompañen en este momento. Bueno, usted en agosto deja la presidencia con un resultado importante. Paraguay es el país que más crece de la región, y eso a pesar de una pandemia, de unas inundaciones, de una sequía y de otros problemas que tuvo que enfrentar en su mandato. ¿Cuál ha sido el secreto de este éxito? Nosotros nos hemos concentrado en enfrentar y en construir programas de contingencia y hemos podido prever las consecuencias y construir políticas públicas que nos permitan enfrentar con éxito las diferentes dificultades que tuvimos en este periodo de 5 años. Ante el primer caso de COVID positivo, tomamos las medidas más drásticas, pero permitimos a algunos sectores de la economía seguir funcionando, respetando los protocolos sanitarios. En el año 2020, donde la pandemia impacta a todas las economías del mundo, la región cae un promedio de 7,4% de su Producto Interno Bruto, la región. Paraguay solamente cae 0,8%. Fuimos los primeros en cerrar, también fuimos los primeros en ir progresivamente abriendo. Y el año 2021, de vuelta nos fuimos hacia un crecimiento, creo que llegamos al 3,9%. O sea, el 2021 ya se sintió un proceso de recuperación post-pandemia. Eso fue en términos de el año duro de la pandemia. Y en general, nosotros apostamos a 5 ejes prioritarios. Uno, fortalecer la institucionalidad para enviar un mensaje a la comunidad nacional e internacional que Paraguay tiene condiciones muy interesantes para la inversión. En nuestro gobierno tenemos la mayor inversión extranjera de la historia del Paraguay, a pesar de la pandemia. Y eso creo que fue gracias a unas medidas que tomamos. Primero, avanzar hacia una renovación del Poder Judicial. Segundo, hemos hecho una gran apuesta a obras de infraestructura y de conectividad. Teniendo en cuenta que Paraguay es un país sin litoral, sin acceso directo al mar, hemos construido más carreteras que en los últimos 30 años. Una ruta que estamos construyendo es la ruta bioceánica, que va a permitirle a Paraguay ser la unión. Imagínense, de ser un país mediterráneo, por el corazón del Chaco paraguayo va a pasar la conexión del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y gran parte de la producción de la región, que hoy sale por el Océano Atlántico y tiene que subir y cruzar por el Canal de Panamá, va a cruzar por el Chaco paraguayo y va a llegar al mercado del Pacífico. También Paraguay es el 4º exportador de soja del mundo, el 9º de carne. Pero ahora tenemos, por primera vez en nuestra historia, en nuestra matriz productiva, tenemos exportación de manufactura industrializada del mismo volumen que manufactura de granos, por ejemplo, o de carne o de granos en estado natural. Eso significa que nuestra matriz productiva se ha diversificado y se ha fortalecido, y eso demostró también la resiliencia en los momentos de crisis. Creo que todo eso de a poco está generando una visibilidad de Paraguay y un gran interés que nos permitió y que nos permite, y según el Banco Mundial, la expectativa es que Paraguay sea la economía que más va a crecer en el año 2023. Y en estos 5 años, ¿se quedó algo en el tintero? Cosas que le hubiese gustado hacer, pero que no dio tiempo. Mucho. A lo mejor algo que nosotros teníamos pendiente y era un objetivo de nuestra gestión de gobierno, era visibilizarle más a Paraguay ante el mundo. Yo creo que mucha gente no conoce Paraguay. Bueno, y teníamos una agenda importante, intensa, pero esa agenda fue obviamente interrumpida a consecuencia de 2 años que tuvimos que darle todo nuestro énfasis, nuestro esfuerzo, nuestra creatividad y nuestro tiempo a enfrentar las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Tal vez usted sea el único presidente de Paraguay que no ha coqueteado con la idea de una reelección. Ahora que está a punto de dejar el cargo, ¿cree que habría que cambiar la Constitución para poder permitir la reelección? Porque Paraguay es una excepción en ese sentido. Muchos países permiten la reelección. Creo absolutamente que hay que revisar nuestra Constitución. La Constitución que tenemos se hizo en el año 92 y creo que en todos estos años hemos aprendido mucho. Creo que es momento para empezar a debatir sobre una reforma constitucional, y dentro de ese debate, que tienen que haber muchas otras cosas,
incorporada dentro de ese debate. La figura de la reelección presidencial creo que es una figura necesaria, a lo mejor de manera alternada, para seguir profundizando nuestra conciencia democrática, la importancia por lo menos de la alternancia de la persona en el poder. La administración de la burocracia pública es una carrera constante contra la burocracia y muchas veces un periodo presidencial es insuficiente, ¿verdad? Pero yo me comprometí con mi pueblo cuando me candidaté a presidente de la República que no iba a hacer ningún intento de modificar la Constitución en beneficio de mi persona. Y bueno, y cumplí ese compromiso que hice y estoy muy satisfecho de poder salir porque creo que eso también es un legado importante, el cumplimiento de los compromisos, reconstruir la confianza con la ciudadanía a través del cumplimiento de los compromisos, ¿verdad? Y creo que ese fue un hecho importante que fortalece y que nos da autoridad para avanzar hacia un diálogo. Bueno, ¿quién va a ganar el 30 de abril? La democracia paraguaya. Que gane, que se respete la voluntad popular. Lo más importante es que el proceso democrático, las elecciones, sea una muestra más de la responsabilidad y del compromiso cívico de una sociedad que va madurando como la nuestra. Que el mundo pueda ver en Paraguay unas elecciones limpias, transparentes, tal vez apasionadas, necesarias, como en todas las democracias del mundo, pero que apostemos al respeto a la institucionalidad. Yo tengo el compromiso de invitar al que gane las elecciones para hacer un proceso de transición ordenado para que el próximo gobierno pueda llevar adelante las políticas públicas que así considere el presidente, pero que tenga toda la información y todo el respaldo del gobierno saliente. En las últimas semanas ha ganado fuerza un nuevo candidato, Payo Cubas, que parece un candidato antisistema, ¿no? Y le pregunto si usted cree que él tendría posibilidad de canalizar el descontento de una parte de la población. Lo pregunto porque en Brasil, cuando Jair Bolsonaro presentó su candidatura, muchas personas no se lo tomaron en serio y acabó ganando, ¿no? Yo creo que definitivamente el paraguayo Cubas va a ser una buena elección. De hecho, va a ser tal vez la sorpresa, sin que eso signifique que estoy adelantando un resultado, pero la sorpresa en el sentido de que irrumpió como un modelo, como un proyecto que demuestra que hay una gran deuda de la clase política para con la sociedad, ¿verdad? Y ahí se refleja la popularidad y la aceptación de su proyecto político. Primero, creo que es saludable que la sociedad tenga un espacio donde pueda verse representada, independientemente a las diferencias que podamos tener con sus propuestas. Pero creo que es un espacio donde la ciudadanía también manifiesta un reclamo a la clase política tradicional, tal vez, o al funcionamiento de su democracia. Y tenemos que tomar como un mensaje claro, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que ser también una corresponsabilidad de todos de atender a ese segmento de nuestra sociedad que nos está enviando un mensaje, ¿verdad? Que quiere una mejor calidad de democracia, que quiere cambios en nuestra democracia. Señor presidente, me gustaría preguntarle cómo ve usted el futuro del Partido Colorado. Lo pregunto porque el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, ha sido declarado significativamente corrupto por la Embajada de los Estados Unidos. Hay unas económicas e internacionalmente se ve con cierta preocupación esta sombra del señor Cartes sobre la política nacional y nacionalmente en las calles. Yo también escucho muchos comentarios negativos en ese sentido. Entonces, ¿cómo usted ve esta situación? Y va a ser una gran tarea, ¿verdad? Realmente es una pregunta compleja, porque la reconstrucción del coloradismo va a ser una tarea compleja. Lo que está viviendo el partido, yo no puedo eludir a su pregunta, ¿verdad? Es un momento muy duro, ¿verdad? Porque el espacio de la política tiene que ser un espacio que genere esperanza, construir una sociedad con valores, con los valores de la integridad, de la moral política, de la ética. Y cuando está tan comprometida, ¿verdad? Con dudosa reputación de quienes están al frente de la conducción política, se distorsiona un poco la función
de un partido político. Pero yo tengo esperanza, independientemente a la persona. Reitero, no voy a eludir la pregunta, es un momento trágico que vive el coloradismo ante esta situación. Yo creo que en su momento tiene que haber un debate fuerte al interior del partido. Una vez que culmine el proceso electoral, nosotros vamos a marcar una diferencia y vamos a proponer un coloradismo donde el centro de nuestra fuerza y de nuestra corriente de pensamiento sea justamente recuperar un partido colorado con credibilidad y que sea un partido que pueda marcar una diferencia a la actual conducción del Partido Colorado. Datos de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, la CODEUPI, muestran que el crimen organizado ha permeado varios estamentos del Estado paraguayo, incluidos los partidos políticos. ¿Usted como presidente se va con la conciencia tranquila de haber luchado todo lo que podía o podía haber hecho más? Y como siempre digo, siempre tal vez pudimos haber hecho más, pero en nuestro gobierno creo que hemos tenido los resultados, definitivamente hemos tenido los resultados más importantes contra el crimen organizado, ¿verdad? Y yo coincido con la visión de CODEUPI y nosotros hemos denunciado eso en campaña y desde la gestión de gobierno hemos hecho los operativos más grandes en contra del crimen organizado, donde hubo vinculación política, hay diputados que fueron puestos a disposición de la justicia. Hemos hecho operativos donde por primera vez en la historia del Paraguay no solamente cayó aquel que trafica droga o que cultiva marihuana, sino que gran parte del patrimonio del crimen organizado estuvo puesto a la sociedad. Hay un operativo que lleva el nombre de A Ultranza, que fue el operativo más grande, donde hemos incautado más de 200 millones de dólares de patrimonio del crimen organizado y hemos puesto al servicio de la sociedad, y muchos que se creían intocables también en nuestro gobierno vieron que no son intocables. El crimen organizado no tiene fronteras. Usted ha de saber, hace poco a un fiscal paraguayo se le ha asesinado en Cartagena, Colombia, ¿verdad? O sea, ahí demuestra cómo un fiscal paraguayo, el crimen organizado con sus brazos largos, pudo asesinarlo en otro país a consecuencia de las medidas que toma en Paraguay. Y ahí se demuestra claramente que lo que más eficientemente se ha globalizado en el mundo es el crimen organizado y tenemos que trabajar con cooperación. Y para tener cooperación tenemos que tener autoridad, ¿verdad? Porque ¿quién va a creer en un gobierno que de alguna manera dice querer luchar contra el crimen organizado y por otro lado es complaciente con el crimen organizado en su país? Señor presidente, cuando usted presentó su candidatura, una parte de la oposición paraguaya y de la prensa destacó la historia de su familia, el hecho de que su padre había sido un colaborador de Stroessner. ¿Usted ha sentido a principio de su mandato este peso del pasado? Al inicio de mi carrera política. Fue un prejuicio que fue parte de los desafíos en mi carrera política, ¿verdad? Pero yo antes de ser presidente fui senador. También creo que juntos con la oposición, mientras que yo fui senador, tuvimos posiciones muy claras en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la democracia. Entonces, con mis actos, creo que eso se ha diluido en mi carrera política hoy. Ya como senador y como presidente, no creo que nadie pueda decir que es un presidente que utilizó el poder con fines de perseguir a adversarios políticos. Al revés, ni siquiera casi interferí en otro poder del Estado, hasta se me cuestionaba, porque Latinoamérica tiene una cultura muy paternalista, ¿verdad? Donde de repente la gente espere que el presidente controle el Congreso, controle la justicia. De repente te dicen, ¿por qué presidente? Este no está preso. No, porque el presidente no le puede meter preso a nadie. Eso es una tarea de la Fiscalía, del sistema de justicia. Señor presidente, muchísimas gracias por esta entrevista en exclusiva a France 24 y gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Les invitamos a que sigan nuestra programación en France 24 y france24.com.